Son las 11:27 de la mañana. Es bueno recordar, y malo, bueno, según cómo se mire. Es Víctor Raúl López, el catedrático de Econometría de la Universidad de Castilla-La Mancha, el que en esta mañana nos va a recordar, hoy se cumplen 3 años de el confinamiento, nos va a recordar aquellas cosas buenas y malas. Buenas, pocas, algunas cosas buenas nos habrá dejado, malas más. En fin, nos va a hacer ese recordatorio de los 3 años de confinamiento Víctor Raúl López. También nos va a recordar también, al margen de este asunto, el Querote, que ya lo está preparando. ¿Qué es el Querote? Nos lo recordará al finalizar esta entrevista. Víctor Raúl López, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Alicia? Bueno, pues yo no sé cómo recordar esto. Sí, hay que recordar las cosas buenas y malas que nos dejó el confinamiento. No sé cómo recordar esto, Víctor Bueno, Raúl. lo mejor es que ha pasado. Yo Sí, creo que empezando por sí, ahí. que lo Lo hemos mejor es que ha dejado pasado es que atrás. había mucha gente agorera, muchísima. Yo nunca estuve entre ellas porque decía que esto venía para quedarse y que iban a ser por lo menos 5 años, recuerdo aquello. Y bueno, pues no, el caso es que todo realmente sí, son 3 años, pero realmente han sido a lo sumo. En el peor de los casos, podríamos decir que han sido 2 años en los que hemos convivido con esta pandemia como tal. Después, pues quedó en otra cosa, como siempre se dijo, y mucha gente pensaba que no, y hubo negacionismo, y hubo una sociedad que se complicó muchísimo en sus relaciones porque tuvo que renunciar a muchas cosas, sobre todo a su libertad de relación, en beneficio de los demás, de parar este virus, ¿no? Que nadie sabía de dónde, ni cómo, ni qué era, ¿no? Al principio. Y eso fue lo más grave, sí, justo hace 3 años, cuando el presidente no se vio en otra, y ya lo habían hecho antes de otras instituciones. Me acuerdo que en nuestra universidad fuimos de los primeros, fue el día 11, cuando el rector suspendió clases, y después llegó el presidente de la Junta y después el propio presidente, etcétera, etcétera, que en aquellos días se veía que la única manera de contener esto es que nos quedáramos todos quietecitos en casa, porque era la única forma que entonces se tenía para que el contagio se frenase, ¿no? Esa fue el peor momento de la pandemia, claramente. Si yo tuviera que hacer un recordatorio de las olas, que no sé, que en algunos medios no sé si llegaron a 6 o 7, realmente hubo 2 grandes olas, y una mucho más grande que las demás, pero no tan compleja, ¿no? Las 2 grandes olas, desde luego la primera, que fue la que no sabíamos cómo matar a cañonazos a aquel virus y que nos llevó a las medidas más graves que se recuerdan, que era el confinamiento, como tú decías antes, que duró, parece que duró muchísimo, pero realmente fueron 2 meses, que claro, cada día era eterno, porque estábamos en los balcones, etcétera. Bueno, a los 2 meses empezaron a liberalizarse poco las salidas, las entradas, y bueno, pues había confinamientos parciales, no era otro tipo de confinamiento. Recuerda incluso que en el mismo 2020, cosa que mucha gente se ha olvidado, pues nos fuimos de vacaciones, mucho de nosotros nos salimos de vacaciones porque parecía que todo había acabado. Con miedo, ¿verdad? Sí, con mucho miedo, pero parecía que sí, había una sensación de que se le había vencido, ¿no? Y nada más lejos, porque luego vino la segunda gran ola, que es así que nos pilló prevenidos, pero nos siguió pidiendo sin vacunas. Sí que sabíamos ya mucho más del bichito en cuestión, pero aún así, bueno, pues fue una ola que nos quitó las primeras navidades, que la gente lo recuerda, que fue en el 2020, ¿no? Que fue el hecho de que no podíamos celebrar las navidades porque estábamos con un montón de casos, un montón de fallecidos, pues algo parecido a lo que nos había pasado en marzo. Y después no hubo mucho más en gravedad. Sí que hubo, claro que hubo muertos, pero no llegamos ni siquiera a igualar los muertos que se produjeron en ese año con el resto del COVID, ¿no? Porque apareció la vacuna. O sea que mucha gente pensaba que se iban a poner el microchip hasta no sé qué cosas más, y que porque apareció el negacionismo también. Esto suele pasar también cuando hay una situación de este tipo, pues hay gente que las enfrenta de distintas maneras, ¿no? Y hay gente que no las supo aceptar, ¿no? Luego se demostró que todo era como era, ¿no? Que lo mejor era vacunarse, porque era una garantía de lucha, de ayuda a tu cuerpo a luchar contra este bichito. Y efectivamente, ya 2021 fue algo totalmente distinto. Por hacer un poco valoración,
pues realmente poco a poco y según ha avanzado la vacunación, que en apenas 6 meses se vacunó al 70% de la población, se dice pronto, y ahí sí que los países y sobre todo nuestro sistema sanitario pues se merece ese aplauso de los balcones, porque vacunar a tantos millones de dosis que se inocularon en ese espacio de tiempo, con 2 dosis que al final fueron las necesarias, y luego entrando, me acuerdo que en el verano ya se vacunó a la gente joven, que era la que al principio estaba en menos riesgo, pero que se llegó a ella en el verano. O sea que fue algo todo muy rápido y que desde luego ayudó muchísimo a que no hubiera más olas, aunque hubo olas, eran olas de contagios, pero empezó a griparizarse todo. Llegó el famoso Omicron y no tuvo nada que ver porque se contagió muchísima gente, pero apenas era como una gripe. Tiene algo más de letalidad que una gripe, pero prácticamente igual, ¿no? Y ahí es donde se normalizó todo en las segundas navidades, en donde pues aprendimos ya a superar esto con la dichosa mascarilla, etc. Han tenido que llegar las terceras navidades para que la mascarilla se elimine casi por completo. ¿Qué nos ha quedado de todo esto? Y ya con esto acabo y me preguntas, pues nos ha quedado pues una sensación de que somos mucho más vulnerables de lo que pensamos, una sensación de y una apatía muchas veces, sobre todo en los graves los más dañados. Los efectos colaterales aquí o la vulnerabilidad, lejos de lo que se piense, han sido para nuestros jóvenes. Realmente hemos hecho varios estudios desde el observatorio y nuestros jóvenes, son los que más han sentido esa fase. Solo pensemos o recordemos cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pues estar en la calle todo el día o similar, ¿no? Relacionarnos. Sí. Y eso ha sido una coerción durante, literalmente durante un año, casi durante 2, en muchas facetas de la vida, que a los jóvenes pues les ha hecho mucho más daño que a los que estamos en otro tipo de edades y en otro tipo de comportamientos. Aún así, pues yo recuerdo como anécdota no poder celebrar, lo que decía antes, no poder celebrar los 50 años, esa fiesta que estaba esperando. Te la perdiste. Pues me la perdí, ¿no? Pero bueno, a mí a lo mejor no. Te la podían haber hecho después, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Tienes otra forma de salir del tema, que es lo hago después o ya me tomaré la revancha, pero cuando eres joven y parece que todo te falta, pues que te priven de tu fiesta de graduación, que te priven de tu viaje fin de curso, que te priven de tus salidas, tus primeras salidas hasta la 1 de la mañana o las 2 de la mañana. Que a mis hijos les pasó también, claro, es verdad, Víctor. Pues eso hace mucho daño, que te priven de ir a clase y relacionarte con otros compañeros. Todo esto hace mucho daño porque es la base, si lo pensamos, de nuestros jóvenes. Y esa vulnerabilidad, yo creo que eso es lo que ha quedado, y eso es contra lo que estamos luchando ahora en cuanto al virus, yo creo, ¿no? En recuperar a esa parte de la sociedad que más ha sido dañada. Si me dices hoy qué queda del COVID, no queda nada, queda una gripe. Cuando digo no queda nada, hay que ser siempre relativo. Los datos es así, que estamos ahora mismo en una cifra de decesos muy por debajo de la de muchos años en gripe, que avanzan que puede haber hasta unos 4.500, 5.000 decesos en un año. Esto es normal, esto es lo que pasa con cualquier gripe, cualquier año, ha venido siendo así hasta ahora, desgraciadamente, pero es así. Las enfermedades infectocontagiosas, porque además si te digo que de esa cantidad apenas el 20% somos menores de 70 años, pues ya efectivamente esto es lo que había y esto era la gripe, ¿no? De hecho, este año la gripe está siendo más dañina en este invierno que el COVID, ¿no? Es decir, está causando más gravedad en los comunes. Seguro que tú has estado constipado con gripe, y yo también, y la mayoría de los oyentes. Y bueno, está causando entre nuestros mayores, más decesos que el COVID. Por eso, ¿qué nos ha quedado del COVID? Pues ya nada, hemos aprendido a convivir con él, nuestro cuerpo también sabe luchar con él, y bueno, pues afortunadamente no ha quedado más de él. Que pueden haber más, y es para eso, claro, para eso que tenemos que estar preparados, porque puede haber en cualquier momento otra situación de este tipo. Y ahora creo que sí que sabemos, nuestra sociedad sí que ha aprendido a luchar contra estas situaciones. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir este horror, verdad, Víctor? Pero nada, ahí está. No se puede decir que lo hayamos superado, porque como tú dices, ya una vez que vive uno este tipo de casos y de cosas, pues no sabes cómo te puede azotar de nuevo la vida. Lo peor de todo esto ha sido pues las víctimas que se ha cobrado el COVID, que eso ya no puede claro, uno... Claro.
no puede uno volver atrás. Pues son 120.000 en estos 3 años, lo que arroja el Ministerio. Y bueno, oficialmente yo calculo que al menos en los primeros se perdieron las cuentas de entre 15 y 20.000 más en aquel lío que hubo al principio de luchar contra la pandemia. No nos decimos poco, fíjate que ahora estamos hablando de que en un año puede haber en el peor de los casos 5.000 decesos y claro que en unos meses pues se perdieron entre datos y datos pues quizá fácil entre 15 y 20.000 fallecidos, ¿no? Porque aquello sí que fue brutal y ya digo, pero bueno, hemos aprendido. Yo creo que por sacar lo positivo hemos aprendido a luchar y a saber reaccionar contra este tipo de situaciones. Que recordemos que en el siglo XX hubo otra que se nos recordó y en el siglo XXI ha tocado y no sabemos cuándo será la siguiente. Igual que las guerras, que se suponía que esto no iba a volver y ni iban a ser nunca más y pues ahí tenemos una guerra actualmente entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que quién no le iba a decir a nosotros también. Si te sorprende un bichito, pues también te puede sorprender el ser humano cómo puede llegar otra vez. ¿Cómo podemos llegar a ser así, de esta forma, después del COVID? ¿Cómo podemos ser así, verdad? De poco inteligentes. En la puerta de Europa, pues una guerra tan cruel como pudo ser la de Yugoslavia o más, en este caso ya, y eso, una guerra que parecía rápida y por el momento, en el mejor de los casos, tenemos guerra hasta 2024, vamos, casi 100%, ¿no? Así es, y esperemos que quede todo en Ucrania y que al final tenga una salida no sé cuál, que sea la paz y que sea, ojalá, y que Ucrania en su gran dimensión pues consiga tener todo o casi todo el espacio que tenía inicialmente y que todo quede en esto, aunque tengo mis dudas también como las tuve con el COVID en su momento. Bueno, pues muchísimas gracias por este buen trabajo que nos has hecho de los 3 años de confinamiento. Y bueno, cerramos con otro asunto totalmente diferente. ¿Qué nos adelantas? ¿Estás preparando Querote? 2023. Nos hablarás más adelante de actividades, ¿no? Sí, con la 7ª edición ya podemos hablar, si queréis, más adelante del tema. Claro. Solo se ha suspendido una vez, que fue en el 2020, cuando ya estaba todo, porque sabéis que siempre es en abril, imagínate en 2020, con todo montado, porque era sobre esta fecha, efectivamente estamos celebrando los 3 años, pues tuve que me di cuenta enseguida. A la semana de estar confinados estaba ya todo anulado porque veíamos que era algo más, ¿no? Era algo complicado. Pero volviendo, pues lo celebramos ya en 2021 se celebró, fue de los primeros eventos que se hicieron, en 2022 se volvió a repetir y este año, por supuesto, estamos ya con la 7ª edición, ni más ni menos, y bueno, muy involucrada la Universidad de Castilla-La Mancha, porque desde el año pasado lo que tenemos son 2 congresos, y 2 congresos necesarios. Uno, bueno, se llama Semana Universitaria Cervantina y simplemente te resumo diciendo que hay un congreso de investigación en estrategias sobre despoblación, en el que van a exponer allí y a contar todos sus trabajos estudiantes de nuestra universidad, de todos los campus, y luego tenemos un curso que pasa normalmente por ser curso de verano, que toca más el tema cervantino como activo cultural del entorno en cuanto a Cervantes y al Quijote, ¿no? Y bueno, pues se celebrará entre el 18 y el 23 de abril y ahí os espero a todos, os animo a que participéis porque hay 5 exposiciones, puede haber actividades culturales, gastronómicas, pues como siempre fue el Querote y bueno, pues deseando que la gente participe y nos acompañe en este pequeño pueblo de La Mancha, que está ahí en el centro de La Mancha, que es Quero, y en honor siempre al cronista oficial de la villa, que fue y es, lo tenemos muy presente, a Alfonso Ruiz Castellanos. Pues nos darás más detalles de estas actividades, sin duda. Víctor Raúl López, catedrático de Econometría de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena por este trabajo y muchísimas gracias. Pues nada, un abrazo y cuando queráis, pues ya me tenéis por aquí. Un abrazo.